En lo más profundo del invierno, una caravana fue reducida al silencio, y el destino de una familia quedó suspendido entre la nieve y el olvido. Un padre herido, 5 hijos desamparados, y una mujer apache que emergió del bosque como un susurro salvador, con el poder de cambiarlo todo. ¿Puede el amor nacer donde solo había miedo y prejuicio? ¿Puede una mujer marcada por su origen convertirse en el corazón de un hogar que no la esperaba? Prepárate para vivir una historia de heridas abiertas, ternura contenida y amor que desafía las fronteras. Cuéntame desde dónde estás escuchando. Y dime, ¿crees que el amor verdadero sabe reconocer un alma incluso bajo el hielo? Territorio de Arizona, norte de Tucson, invierno del año de 1869. El viento bajaba de las montañas como un lamento antiguo, silbando entre los árboles desnudos y golpeando los costados de la diligencia como si quisiera detenerla. La nieve cubría la tierra con un manto espeso y silencioso, borrando huellas, escondiendo caminos y silenciando todo, menos el crujido de las ruedas al avanzar lentamente por el sendero angosto. Dentro de la diligencia, Noah Carver apretaba los labios con fuerza. Su cuerpo resistía el temblor del frío, pero su alma no sabía cómo resistir el peso del vacío que lo habitaba desde hacía medio año. Su esposa, Hannah, había muerto dando a luz a los gemelos, y desde entonces Noah ya no hablaba más de lo necesario. Solo cuidaba, solo protegía, solo avanzaba. A su lado, envueltos en mantas, viajaban 5 pequeños mundos. Nathan, el mayor, de rostro endurecido antes de tiempo, miraba el exterior con los brazos cruzados, como si desafiara al invierno mismo. Clara, de cabellos claros y expresión de niña que ya entendía demasiado, acariciaba con ternura a Elías, quien dormitaba contra su hombro. En los brazos de su padre, los gemelos, Jacob y Samuel, se mantenían tibios gracias al calor de su pecho y a las mantas apretadas con la urgencia del instinto. La caravana era modesta, 3 carretas y una diligencia vieja, en la que viajaban otras familias, una mujer mayor que parecía una curandera, y un joven que decía haber sido predicador. Todos huían de algo, todos avanzaban hacia un lugar que prometía menos dolor. Noah no hablaba con nadie, solo escuchaba el ritmo de los cascos sobre la nieve endurecida y contaba los días que faltaban para llegar a una tierra que no le recordara el olor de Hannah en la ropa tendida. Pero el invierno no perdona, y la esperanza en esas tierras siempre camina junto a la tragedia. Faltaban menos de 2 leguas para alcanzar el paso, cuando el silencio se quebró con un sonido seco y cruel. El disparo de un rifle, luego otro y otro. La nieve se manchó de rojo. El grito de un caballo, el alarido de una mujer, el estruendo de un cuerpo al caer. Noah cubrió a sus hijos con su propio cuerpo. Escuchó los gritos. Sintió como una bala rozaba su hombro izquierdo. La diligencia se volcó. Los niños lloraban. El mundo giraba. La última imagen que Noah alcanzó a ver, antes de que todo se tornara oscuro, fue la figura de Nathan intentando proteger a Clara con los brazos abiertos. Cuando la nieve recuperó su silencio, todo estaba inmóvil. Los cuerpos yacían desordenados entre las carretas volcadas y la tierra helada. Hombres, mujeres, caballos. Una colcha rasgada ondeaba en la rama baja de un abeto como una bandera rota. El humo del incendio de una carreta ascendía en espirales lentas, y el olor a pólvora y miedo se mezclaba con el aroma crudo del invierno. Entre los restos humeantes, un llanto quebrado, apenas audible, emergía de un montón de mantas. Era Elías. Su voz pequeña, cortada por el frío, pedía a su madre. Jacob gemía, buscando el pecho que ya no existía. Clara no lloraba, solo miraba al cielo blanco, con las manos heladas aferradas al brazo inconsciente de su padre. Nathan, con la cara manchada de tierra y lágrimas congeladas, estaba de pie, tambaleante, con un trozo de madera en la mano como si aún pudiera defenderlos. Fue entonces cuando la figura emergió entre los árboles. Micah se movía con la cautela de quien conoce los peligros del bosque, los del hombre y los del alma. Su cabello negro caía sobre los hombros, trenzado a medias.
Llevaba un abrigo de piel gruesa sujeto con cintas de cuero, y en la cadera, una bolsa de cuero curtido con hierbas. Sus botas de piel apenas dejaban huellas sobre la nieve, pero sus ojos no se perdían un detalle. Observó los cuerpos, uno a uno. No lloró por ellos, no rezó, solo los honró con una mirada que parecía pedir perdón por llegar demasiado tarde. Entonces, vio al niño de pie, al otro envuelto en llanto, a la niña con la mirada perdida, a los dos bebés cubiertos por mantas manchadas de sangre, y al hombre, grande, herido, desmayado, pero vivo. Mika no dudó. Se arrodilló junto a Noah, apoyó la mano sobre su pecho. Aún latía. Le abrió el abrigo con delicadeza y encontró la herida, sucia, sangrante, pero no mortal. Apretó los labios y alzó la mirada hacia el cielo, como si preguntara al viento si debía hacerlo. Entonces Nathan dio un paso hacia ella. Su voz tembló. «¿Qué quiere? ¿Quién es usted?» Mika no respondió. En lugar de eso, tomó al bebé más pequeño y lo acomodó contra su pecho, cubriéndolo con su manta. Luego alzó al otro. Nathan no se movió. Ella miró al muchacho a los ojos. No había amenaza en su rostro, pero sí decisión. «Voy a llevarlos», dijo, su voz grave, firme, marcada por un acento que no se podía ubicar. «No hay más tiempo». Clara susurró. «No deje que papá muera». Mika asintió. Sin decir palabra, regresó al bosque, donde un pequeño trineo de carga aguardaba oculto entre ramas. Regresó con él y uno por uno fue colocando a los niños, a los gemelos y por último a Noah. El esfuerzo la hizo sudar bajo el abrigo. Nathan la observaba todo el tiempo, sin moverse, con los puños apretados, sin saber si huir o ayudar. Pero cuando vio que Mika levantaba a su padre como si su vida valiera más que el propio frío, algo dentro de él se quebró. La cabaña de Mika estaba escondida entre riscos, a media jornada de aquel sendero maldito. Mientras el trineo crujía sobre la nieve, Clara se durmió entre mantas prestadas. Elías dejó de llorar, y los gemelos, pegados al calor del cuerpo de Mika, respiraban con más calma. Nathan no hablaba, solo miraba. Noah seguía inconsciente, su rostro pálido, los labios amoratados, el pecho subiendo con esfuerzo. Mika lo sostenía contra su hombro con un cuidado que no se aprendía en los libros ni en las tribus. Se aprendía solo con la pérdida. Cuando al fin cruzaron la arboleda que escondía su refugio, la mujer detuvo el trineo, bajó a los niños uno a uno y empujó con fuerza la puerta de madera. El interior estaba tibio, con un fuego bajo esperando desde antes de la salida del sol. Olía a resina, a piel curtida, a silencio. Colocó a Noah sobre un camastro de piel de alce, lo cubrió hasta el pecho y se quedó observándolo largo rato. Su respiración seguía allí, pero era frágil, como si en cualquier momento pudiera desvanecerse. Mika suspiró. Se quitó el abrigo. Avivó el fuego. Luego tomó un paño limpio, lo humedeció con agua templada y comenzó a limpiar la herida del hombre que aún no sabía su nombre. Esa noche, la nieve siguió cayendo. Y entre las sombras del bosque, el recuerdo de la caravana se desdibujaba bajo el hielo. Solo quedaba el crujido del fuego, el murmullo de 5 hijos sin madre, y una mujer que no pidió permiso para salvarlos. La cabaña se alzaba en medio de un claro angosto, entre riscos y árboles centenarios, como un susurro guardado por la montaña. No tenía cercado ni senderos marcados. Solo el humo que escapaba de la chimenea, delgado y constante, era señal de vida entre tanta nieve. A simple vista parecía un abrigo olvidado por el mundo, pero para Mika era su fortaleza silenciosa, y ahora también sería el amparo de 5 niños rotos y un hombre suspendido entre la vida y la muerte. El cielo estaba encapotado, sin luna ni estrellas. Los copos seguían cayendo con la resignación del invierno. Dentro de la cabaña, el calor del fuego comenzaba a vencer la escarcha que los cuerpos traían consigo. Las paredes, hechas de troncos gruesos, conservaban el aliento de muchas noches solitarias. Las pieles colgadas en las esquinas servían de cortinas improvisadas.
El olor a leña quemada, cuero viejo y hierbas secas envolvía el aire como una promesa de refugio. Mika abrió la manta que cubría a los gemelos y los examinó uno a uno. Tenían el rostro enrojecido por el frío, pero sus respiraciones eran firmes, pequeñas y obstinadas. Los envolvió en pieles suaves y los colocó en una canasta de sauce junto al fuego, justo donde la tibieza de las llamas los alcanzaría sin herirlos. Clara se aferraba a su muñeca con manos temblorosas. Mika se agachó ante ella y le ofreció un cuenco de agua templada. La niña aceptó sin decir palabra, sus ojos grandes aún empañados por la escena que había dejado atrás. Mika le acarició el cabello con torpeza, como quien recuerda un gesto antiguo y lo vuelve a aprender. Elías, medio dormido, se acomodó junto a su hermana sin protestar. Su silencio era más frágil que cualquier llanto. Nathan permanecía de pie, inmóvil, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Sus ojos seguían cada movimiento de Mika con una mezcla de desconfianza y rabia muda. No decía nada, pero cada gesto suyo gritaba que no aceptaba estar allí, que esa mujer de cabellos negros y mirada extraña no tenía derecho a tocar a su padre. Mika lo ignoró por completo. No por desprecio, sino porque sabía que el dolor, cuando se endurece, no se enfrenta de frente. Se rodea con paciencia. Noah yacía sobre el camastro más grande, cubierto hasta el pecho. La herida en su hombro aún sangraba bajo las vendas improvisadas. Mika preparó un tazón con agua caliente y una infusión de corteza de sauce y hierbas de su tierra. Con manos firmes, limpió la herida una vez más, cambiando los lienzos empapados. No parpadeaba mientras lo hacía. Su rostro era una máscara de calma. Solo sus ojos, oscuros y serenos, parecían hablarle al hombre dormido como si esperaran que despertara solo para escucharla. Cuando terminó, colocó un paño húmedo sobre su frente y se sentó a su lado. No lo conocía. No sabía su nombre ni su historia, pero había en ese hombre algo que le resultaba familiar. Tal vez era la manera en que no se rendía, ni en la inconsciencia, o el modo en que sus hijos lo miraban como si el mundo pendiera de su aliento. O tal vez era porque también ella, años atrás, había necesitado que alguien la salvara y no llegó nadie. Nathan se acercó por fin. Se detuvo al pie del camastro y observó el rostro de su padre con ojos cargados de angustia. ¿Va a morir?, preguntó, sin quitar la vista del hombre inmóvil. Mika no respondió de inmediato. Se limitó a mojar otro paño y lo pasó por los labios resecos de Noah. Solo entonces dijo, en voz baja: «Está luchando». Nathan apretó los puños. «Yo puedo cuidar de mis hermanos». Mika lo miró. No lo contradijo. Solo asintió una vez, con la solemnidad que él necesitaba. «Entonces hazlo», dijo con suavidad. «Pero esta noche, permite que yo también lo haga». Fue todo. Nathan retrocedió sin responder y volvió junto al rincón donde Clara y Elías dormían. El fuego chisporroteaba en la chimenea de piedra. Las llamas proyectaban sombras danzantes sobre las paredes. Mika se movía con lentitud, recogiendo mantas, colocando agua a hervir, moliendo raíces en un cuenco de madera. Cada movimiento suyo era medido, sin brusquedad ni prisa, como si su cuerpo supiera que ese tipo de calma podía ser más curativa que cualquier palabra. Cuando los niños por fin cayeron rendidos, Mika se permitió un suspiro. Se sentó junto al fuego, envolviendo sus piernas en una manta gruesa, y observó las pequeñas figuras dormidas como si fueran criaturas del bosque a las que había encontrado extraviadas. En el rostro de Clara aún había rastros de miedo, y Elías murmuraba palabras incomprensibles en sueños. Nathan, en cambio, dormía de espaldas a todos, como si se negara a pertenecer. El silencio volvió a llenar la cabaña, pero era otro. Ya no era el silencio de la muerte ni del espanto. Era un silencio contenido, como si las paredes respiraran junto con ellos. Afuera, el viento seguía silbando. La nieve no dejaba de caer. Mika se levantó con cuidado. Se acercó al camastro y se sentó a los pies de Noah. Lo observó largo rato. Su respiración era irregular.
pero no tan débil como al principio. La fiebre había comenzado a ceder. Sus dedos rozaron por accidente la mano del hombre. Era grande, áspera, con los nudillos raspados. Mika retiró la suya con discreción, pero no sin notar la tibieza que aún conservaba. Apagó la lámpara de aceite y se recostó cerca de la chimenea, envuelta en su manta. El suelo estaba duro, pero su cuerpo ya conocía las incomodidades de la tierra. Cerró los ojos sin dormir del todo, atenta a cada respiración, a cada crujido, a cada posible llanto. Cuando el amanecer comenzó a dibujarse apenas entre los troncos de las paredes, una luz tenue y dorada acarició los perfiles dormidos. Mika abrió los ojos y se sentó. El fuego seguía vivo. Clara, aún dormida, abrazaba a su hermano. Los gemelos se agitaban apenas en su canasta. Nathan, despierto, la observaba desde su rincón con ojos que no acusaban, pero tampoco agradecían. Ella se levantó sin hablar, colocó más leña en el fuego y comenzó a preparar una papilla caliente para los pequeños. Usó harina de maíz tostado, agua y una pizca de sal. Nathan la miró, desconfiado, pero no se movió. El primer llanto del día vino de Samuel, el gemelo más inquieto. Mika lo alzó con suavidad y lo acunó contra su pecho. El niño dejó de llorar casi de inmediato. Clara se incorporó al oírlo y miró a Mika con una expresión nueva, una mezcla de asombro y alivio. ¿Tiene nombre?, preguntó la niña señalando al bebé. Mika asintió sin dejar de mecerlo. Samuel, dijo Clara en voz baja, y el otro es Jacob. Mika repitió los nombres para sí, como quien guarda un secreto en la memoria. Cuando terminó de alimentar a los gemelos, sirvió un poco de papilla para Clara y Elías. Nathan no aceptó nada. Solo pidió agua y se la llevó consigo al rincón más lejano. Noah aún no despertaba, pero su color era menos pálido. Mika cambió las vendas con la misma precisión de la noche anterior. Nathan observó el gesto desde lejos y aunque su cuerpo seguía rígido, ya no parecía tan dispuesto a luchar. La cabaña se fue llenando de sonidos suaves, el borboteo del agua, los suspiros de los niños, el crujido de la leña. Mika, en silencio, preparó una infusión de hojas secas y la colocó junto a su propia manta. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que el lugar era suyo únicamente. Había presencia, respiraciones, sueños ajenos, y aunque no lo dijera, su cuerpo lo percibía como una pausa que no había pedido, pero que quizás necesitaba. Esa noche, antes de cerrar los ojos, Mika se detuvo junto al camastro de Noah. Le tomó la mano solo un instante, y en su lengua materna susurró una palabra que significaba vida, porque aunque no lo supiera aún, algo en ella también había comenzado a despertar. El viento había cambiado. No traía consigo solo el aliento del invierno, sino también una carga sutil de algo que aún no tenía forma: desconfianza, orgullo, dolor mal digerido. Dentro de la cabaña, las llamas danzaban en la chimenea como guardianas silentes de un equilibrio precario. Afuera, el mundo seguía cubierto de blanco, como si el tiempo mismo se hubiese detenido bajo el peso de la nieve. Nathan se mantenía apartado. Dormía con una manta doblada cerca de la puerta, como si no quisiera compartir el mismo espacio que ella. Mika no lo obligaba a acercarse. Ella sabía que el dolor de los hombres, cuando aún no saben que lo sienten, suele vestirse de rabia. Clara comenzó a toser la tarde del cuarto día. Primero fueron apenas unos estornudos breves. Luego, una tos seca, punzante, que la doblaba por momentos y le enrojecía las mejillas. Mika lo notó antes que nadie. Le tomó la frente con la palma extendida y sintió el calor acechando bajo la piel. Los ojos de la niña la miraron con algo parecido al miedo. «Estoy bien», susurró Clara, pero su voz era apenas un hilo. Nathan se irguió al instante. «¿Qué le hiciste?», preguntó caminando hacia Mika con los puños cerrados. «Nada», respondió ella sin moverse. «Está enferma por el frío. Necesita descanso y calor». «No la toque», advirtió él poniéndose entre su hermana y Mika como un escudo. La mujer lo observó sin ira, sin nerviosismo. Sus ojos permanecían firmes,
oscuros como las piedras que no se quiebran con la lluvia. «Ya la toqué», dijo con voz grave sin provocación. «Y seguiré cuidándola, porque nadie más lo hará si tú sigues gritando en vez de actuar». Nathan abrió la boca, pero no respondió. La tensión le tensaba el cuello, las manos, el alma entera. Mika no esperaba gratitud, solo que se apartara. Preparó un cocimiento de raíces y corteza de álamo. Le agregó unas gotas de miel oscura que conservaba en un pequeño frasco de vidrio. Se lo ofreció a Clara con una cuchara de madera. La niña bebió, y el alivio fue casi inmediato. Su cuerpo dejó de temblar por unos minutos. Mika la arropó y se sentó a su lado, pasando los dedos con suavidad sobre su cabello. La niña cerró los ojos, confiada. Nathan no lo soportó. Se marchó al rincón más lejano, donde se sentó a pulir un pedazo de madera con su navaja, como si ese trozo bastara para contener su furia. Pero sus manos temblaban. Noah continuaba inconsciente, aunque su respiración era más profunda. A veces movía los dedos, otras fruncía el ceño, como si algo en sus sueños le doliera. Mika lo vigilaba desde la sombra, sin interferir, sin hablarle, pero sin alejarse. Esa noche Clara deliró. Mika la sostenía en brazos, cambiándole el paño de la frente, susurrando palabras que nadie más comprendía. Nathan la miraba desde el rincón, sin atreverse a intervenir, pero incapaz de mirar hacia otro lado. El niño estaba atrapado en un conflicto que lo sobrepasaba. Quería proteger, pero también quería odiar, y la presencia de esa mujer lo desarmaba. Elías, pequeño y callado, se acercó a Mika por su cuenta. Le trajo su manta y la colocó sobre las piernas de ella. No dijo nada, solo se quedó allí, con los ojos clavados en su hermana dormida. Mika lo miró, y por primera vez le sonrió con dulzura. La tensión entre Nathan y Mika crecía como un hilo invisible que nadie cortaba. Durante el día, él la evitaba. Durante la noche, la vigilaba. Mika, por su parte, no buscaba acercamiento. Sabía que el fuego no se apaga con más fuego. Hasta que ocurrió. Era madrugada. La cabaña dormía. Solo Mika permanecía despierta, removiendo brasas en la chimenea. La nieve había cesado, y un silencio aún más profundo reinaba afuera. Los gemelos dormían en su canasta, cerca del fuego. Clara, aún débil, respiraba con dificultad. Elías estaba hecho un ovillo junto a su padre, y Nathan fingía dormir con los ojos entrecerrados. Fue entonces que lo oyó, un crujido, seco, breve, como el peso de algo que no debía estar allí. Mika se incorporó de inmediato. Tomó un palo largo apoyado en la pared y se acercó con sigilo a la puerta. La abrió con cautela, y lo vio. Un lince, grande, oscuro, hambriento, olfateaba la entrada con la nariz pegada a la nieve. Los ojos del animal brillaban con un hambre desesperada. Mika cerró la puerta con suavidad y volvió al centro de la cabaña. Tomó la canasta con los gemelos y la colocó detrás de la mesa. Luego avivó el fuego con fuerza y tomó un puñado de hierbas secas que arrojó sobre las llamas. El olor se expandió por el aire, amargo y acre, fuerte como un grito. El lince golpeó la puerta, una vez, 2 veces. Los niños despertaron sobresaltados. Nathan se incorporó con rapidez. ¿Qué es eso? Un animal, respondió Mika con firmeza. No entrará. El golpe se repitió. La puerta vibró. Clara comenzó a llorar. Elías se escondió detrás del camastro. Nathan tomó la navaja con manos temblorosas. Quiso avanzar, pero Mika se interpuso. No. ¿Qué va a hacer? Lo que se debe hacer. Abrió la trampilla superior de la cabaña, donde una rendija dejaba entrar aire, y lanzó una segunda mezcla de hojas al fuego. El humo se volvió espeso, picante. El lince golpeó una vez más. Y luego se oyó un chillido agudo, un gruñido molesto. Y luego, nada. Solo el eco de sus pasos alejándose entre la nieve. El silencio volvió, pesado, cortante. Mika cerró la trampilla y se dejó caer sobre un banco de madera. Sus manos temblaban apenas, pero su rostro permanecía sereno. Nathan se acercó lentamente. La miró largo rato, sin hablar. Ella no lo miró de vuelta. «Usted lo hizo», murmuró él.
Los protegió. Mika asintió sin decir nada. ¿Por qué? Esta vez sí lo miró. Porque viven aquí. Y lo que vive aquí, se cuida. Nathan respiró hondo. Bajó la mirada. Se sentó frente a ella. No sé cómo, comenzó a decir, pero la voz le falló. No sé si puedo confiar. Todo se siente roto. Mika entendió. No necesitaba más palabras. Tampoco yo sé si puedo confiar, confesó. Pero no vine a quitar nada, solo a sostener lo que queda. Nathan cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, no había rendición, pero sí una rendija. Está bien, dijo. Solo no me quite a mis hermanos. Nunca, respondió Mika con voz baja. Solo vine a que no los pierdas. Esa noche no hablaron más. Pero algo, pequeño y callado, comenzó a crecer entre ellos. Como una rama que asoma en medio del hielo, sin pedir permiso, pero con la promesa de primavera. El amanecer llegó sin anunciarse, derramando sobre la nieve un resplandor suave que acariciaba los árboles congelados. Dentro de la cabaña, el calor persistente del fuego envolvía el aire con un aroma a leña húmeda y corteza quemada. Los cuerpos dormían, pero uno de ellos, tras días entre la vida y la muerte, parpadeó por fin con conciencia plena. Noah abrió los ojos. Lo primero que vio fue el techo de madera, tosco, cubierto de sombras danzantes por el fuego. Lo segundo fue la luz tenue que se filtraba entre las rendijas de la pared. Y lo tercero fue ella. Mika estaba sentada de espaldas, junto a la chimenea, recogiendo unas brasas en una cazuela de hierro. Movía los brazos con destreza, en silencio, como quien lleva años haciendo lo mismo. No se giró. No fue necesario. Noah respiró hondo, y ese leve cambio en la quietud bastó para que ella supiera que él había despertado. Se giró despacio, no habló. Sus ojos negros se posaron en los suyos y durante un instante ninguno de los dos respiró. No hubo palabras, no hacía falta. En esa primera mirada, Noah leyó una historia que no entendía aún, pero que lo tocó profundamente. Mika inclinó la cabeza apenas, como saludo respetuoso. Luego se levantó, tomó un cuenco de agua tibia y se acercó con pasos lentos. «Solo beba un poco», murmuró. Su voz era grave, serena, como un arroyo entre las piedras. Noah no respondió, pero aceptó el agua. Sus manos temblaban al sostener el cuenco. Mika no lo ayudó, no lo sostuvo. Lo dejó hacer solo. Era su forma de honrarlo. El líquido bajó áspero por su garganta reseca. Noah cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, ella ya se había apartado. Los días que siguieron transcurrieron con una calma que no era paz, pero sí tregua. Mika se movía por la cabaña con el sigilo de quien no quiere molestar, pero lo hacía todo. Cortaba leña, mantenía el fuego, cocinaba, recogía nieve para derretir agua, revisaba las mantas de los niños, vigilaba la fiebre de Clara, acariciaba con una mirada los miedos de Elías. No ocupaba espacio, no pedía nada, solo estaba. Noah la observaba en silencio. Desde su camastro, veía cómo cargaba el hacha a la espalda y salía sin abrigo, solo con su capa gruesa, a enfrentarse al bosque helado. Escuchaba sus pasos regresar por la nieve sin hacer ruido. Veía la forma en que apartaba un mechón de cabello del rostro de Clara, o cómo callaba cuando Nathan la miraba con recelo. En esos ojos oscuros, Noah descubría algo inquietante. No había súplica, ni sumisión, ni resentimiento. Solo una dignidad austera, una fuerza que no se exhibía, pero que sostenía la casa entera. Cada día, Noah hablaba un poco más. Primero con los niños, luego con Mika. Breves palabras, preguntas prácticas, comentarios simples, nada personal. Pero su voz volvía a ser suya. Recuperaba tono, firmeza. Una tarde, mientras Mika preparaba un guiso con lo poco que quedaba de carne seca, Noah la observó desde su rincón. Los niños dormían. La cabaña estaba tranquila. El crepitar del fuego era el único sonido constante. «¿De dónde sacaste esa medicina?», preguntó de pronto. Ella no se giró. «Del bosque», respondió con calma. «¿Y el jarabe?». «De corteza de álamo»,
Aprendí a hacerlo hace mucho. No hubo réplica. Solo un silencio largo que se llenó de humo y memoria. Noah se incorporó un poco más en el camastro. Sus huesos dolían, su espalda crujía, pero su mirada estaba clara. Se fijó en la forma en que ella se movía, sin apuro, sin titubeos. Una mujer sola en el mundo, acostumbrada a cargarlo sin quejarse. Ese mismo día, Clara se levantó del camastro y caminó hasta su padre por primera vez desde la enfermedad. Lo abrazó sin palabras, apoyando la cabeza en su pecho. Noah la rodeó con sus brazos y cerró los ojos. Cuando los abrió, Mika los observaba desde el rincón más sombrío. No sonreía, solo asentía con la mirada, como quien entrega algo sin esperar recompensa. Aquella noche, cuando los niños ya dormían, Mika salió a recoger más leña. La luna se alzaba en el cielo, pálida y redonda como una moneda antigua. Noah, aún débil, se levantó a medias. La esperó despierto, sentado frente al fuego. Cuando ella regresó, cargando el haz de ramas a la espalda, se sorprendió al verlo fuera de su cama. «Debería estar acostado», dijo, dejando la leña junto a la puerta. «No quería dormir sin antes agradecerle», murmuró él mirando el fuego. «Aunque sé que las palabras a veces no alcanzan». Mika se sentó frente a él, con las piernas cruzadas, el rostro bañado por el resplandor anaranjado de las llamas. Sus ojos brillaban como obsidianas. Noah desvió la vista. «No salvé su vida por agradecimiento», dijo ella sin dureza, «ni por caridad». «¿Entonces por qué?» Mika bajó la mirada hacia sus propias manos. «Porque los vi y no pude dejarlos morir». El fuego crepitó entre ellos, llenando el silencio de algo nuevo. No era hostilidad, no era desconfianza, era presencia compartida. El aire parecía más espeso, como si algo invisible los envolviera. «He perdido mucho», confesó Noah tras un largo rato. «No sé si me queda algo por ofrecer». «No vine a pedir nada», respondió ella. Y sin embargo, ambos sabían que algo estaban haciendo. No un amor, no aún, pero sí una forma de pertenencia, una alianza sin nombre. Los ojos de Noah se fijaron en los labios de ella, apenas iluminados por la llama. Mika lo notó, pero no se movió, solo respiró más despacio. Y en ese respiro, en esa quietud suspendida, todo el pasado se aquietó también. Esa noche no se dijeron más palabras, pero permanecieron así, uno frente al otro, largo rato, sin tocarse, sin hablar, escuchando el silencio, un silencio que no hería, que no juzgaba, que curaba, el silencio que cuida. El viento soplaba con fuerza esa mañana, agitando las copas de los pinos como si el bosque mismo quisiera anunciar que algo estaba por suceder. La nieve crujía bajo los pies de los ciervos que huían del valle, y una bandada de cuervos sobrevolaba las cumbres con graznidos impacientes. Dentro de la cabaña, la rutina tejida en días de supervivencia seguía su curso. Mika repartía un caldo espeso en cuencos de madera, mientras Noah enseñaba a Elías a afilar un cuchillo sin lastimarse. Clara acunaba a uno de los gemelos en brazos, mientras Nathan partía leña al costado de la cabaña, con la furia controlada que aún lo habitaba. La aparente calma fue interrumpida por un sonido lejano, seco, ajeno, cascos de caballo. Noah alzó la mirada, dejando el cuchillo sobre la mesa improvisada. Mika se incorporó con un reflejo casi animal. Nathan dejó caer el hacha con un golpe sordo y corrió hacia la ladera para ver quién se aproximaba. No esperaban a nadie. En aquellas tierras no se recibían visitas sin consecuencias. Una figura solitaria emergió entre los árboles. Un hombre de mediana edad, montado en un caballo oscuro, con un abrigo largo de paño gris, botas de cuero reluciente y un sombrero de ala ancha que no ocultaba del todo su expresión arrogante. Traía un maletín de cuero sujeto al arzón y los ojos muy abiertos, explorando cada rincón del claro como si no terminara de aceptar que alguien pudiera habitar aquel paraje helado. Noah se apoyó en la puerta, aún débil, pero firme en su postura. «Buenos días», saludó el forastero al acercarse. «Busco a Noah Carver. Soy yo. Mi nombre es Edward Paltridge.
Represento a una firma legal de Memphis. He recorrido un largo camino para encontrarlo. Mika salió con Clara en brazos, deteniéndose justo en el umbral, sin emitir palabra. Su presencia bastó para que los ojos del visitante se afilaran. Me enviaron por asuntos que conciernen a la difunta señora Carver. Su nombre, al parecer, ha sido incluido en una reclamación de tierras de parte de una familia con la que estuvo emparentada por vía materna. Noah frunció el ceño. ¿De qué está hablando? El hombre desmontó con rigidez, sacó del maletín unos papeles y los sacudió en el aire. Unas tierras al sur de Missouri, señor Carver. Parcelas valiosas que podrían pertenecerle por derecho de herencia. El asunto es complejo, pero puedo ayudarle si decide acompañarme al este. No es un maltrato para alguien en su situación. Noah lo miró con dureza. Mi situación no le incumbe. Con todo respeto, señor, continuó Edward sin bajar el tono. Lo que sí me incumbe es velar por el destino de los bienes involucrados. Y, por lo que veo, también por el bienestar de los menores. Los ojos de Noah se entrecerraron. ¿A qué se refiere? Edward se tomó su tiempo, mirando de reojo a Mika, que seguía allí, inmóvil, con Clara aún abrazada a su cuello. Sus palabras llegaron como cuchillas, vestidas de cortesía. Solo señalo que la vida de sus hijos puede mejorar en otro entorno. Entiendo que en su desgracia encontró consuelo, pero debe pensar con cabeza fría. Esa mujer hizo un gesto sutil con la cabeza. Pertenece a otro mundo. No es prudente mezclar costumbres. La gente habla, Noah. Hay rumores, susurros. ¿Susurros de quién?, interrumpió Noah con voz grave. De colonos que perdieron familiares en la misma caravana que usted. Algunos comienzan a preguntarse si aquel ataque no fue algo más que una tragedia. Se habla de sabotaje, de mensajes enviados para frenar el avance hacia estas tierras. Y su situación sugiere alianzas inconvenientes. Nathan, que había escuchado la conversación desde la esquina del cobertizo, se acercó con el ceño fruncido. ¿Está diciendo que ella tuvo algo que ver?, preguntó con voz rota. Edward sonrió, casi compasivo. No afirmo nada, muchacho. Solo repito lo que ya se murmura en las ciudades. En ese instante, el crujir de la madera bajo las botas de Mika pareció estallar. No se movió ni un paso, pero la tensión que emanaba de su cuerpo era más fuerte que cualquier grito. Noah lo notó y lo sintió. «Váyase», ordenó. Edward arqueó las cejas. «¿Perdón?» «Dije que se largue de mi propiedad. No tengo interés en sus papeles, ni en sus tierras, ni en su veneno disfrazado de preocupación». El rostro del visitante se ensombreció. «Está cometiendo un error. He cometido muchos. No sumará uno más a mi lista». Edward recogió sus documentos con desdén, montó de nuevo y antes de girar el caballo, lanzó una última estocada. «A veces, la compasión es el camino más corto hacia la ruina. Buena suerte, señor Carver». Y partió. El silencio que dejó tras de sí fue espeso como la escarcha que cubría el bosque. Nathan clavó la vista en el suelo, confuso. Clara soltó a Mika y volvió al interior. Elías corrió detrás, asustado por la tensión. Mika permaneció de pie, en la misma posición. Noah la miró, con el pecho agitado y los labios sellados. Dio un paso hacia ella, luego otro. Se detuvo a poca distancia. «Lamento que hayas tenido que escuchar eso». «No dijo nada que no haya oído antes», respondió ella sin levantar la voz. «Pero esta vez lo dijo delante de mí, y no lo voy a permitir». Mika lo miró por fin, y en sus ojos no había ni ira ni tristeza, solo esa serena certeza que la envolvía desde que la conociera. «No necesito que me defienda». «Lo sé», dijo Noah, «pero necesito que lo sepas». Durante un instante, todo se congeló entre ellos, y luego, sin más, Mika volvió al interior, como si aquel capítulo quedara sellado en su espalda. Pero las palabras de Edward habían dejado semillas. Rumores de conspiración, sospechas veladas, el eco del racismo vestido de elegancia. No era una amenaza directa, pero era una advertencia. Y en el bosque, las sombras parecían más largas esa tarde, como si los árboles también guardaran secretos, como si alguien, desde lejos, ya los estuviera observando. La tormenta llegó sin anunciarse. Las nubes se arremolinaron como un manto gris sobre las montañas,
y la nieve cayó con furia, devorando el cielo y la tierra. En la cabaña, el fuego crepitaba, pero el aire estaba cargado de una tensión distinta, más espesa que el humo de los leños húmedos. El silencio, que solía ser refugio, ahora se volvía frontera. Mika se movía por la casa como un espectro sereno. No hablaba más que lo indispensable. Ya no canturreaba para los gemelos, ni recogía los cabellos de Clara entre trenzas suaves. Su mirada había cambiado. Donde antes había una calma templada, ahora había distancia. Una distancia sutil, como la de quien comienza a recoger su alma antes de marcharse. Nathan lo notaba. Aunque no dijera palabra, la ausencia de Mika era más ruidosa que cualquier grito. Cada gesto que ella dejaba de hacer se clavaba en su pecho con filo de remordimiento, y eso lo confundía, porque él nunca había querido aceptarla, pero tampoco la quería lejos. Noah, en cambio, observaba en silencio. Desde que Edward Paltridge cruzara el umbral de su cabaña con veneno bajo el abrigo, algo se había desmoronado en Mika, y él no sabía cómo volver a levantarlo. Afuera, la nieve seguía cayendo. Llevaban 3 días sin ver el sol. 3 días encerrados bajo el mismo techo. 3 días en que los niños se acostumbraban a jugar sin correr, a hablar en susurros, a ver cómo los adultos se miraban sin mirarse. Noah apenas se había levantado del catre. Sus costillas aún dolían, pero no tanto como la sensación de pérdida que se le incrustaba en el pecho como una astilla. No era solo por su esposa fallecida, ni por la caravana arrasada. Era por todo lo que no sabía cómo reparar. Esa noche, el viento golpeó las paredes de madera con la fiereza de un animal. La puerta tuvo que ser reforzada con troncos cruzados y los ventanales se cubrieron con pieles para contener el frío. Clara dormía abrazada a uno de los gemelos. Elías se acurrucaba cerca del fuego con una manta raída. Nathan, en un rincón, afilaba una pequeña punta de lanza que había tallado en secreto. Y Mika estaba junto al hogar, alimentando la lumbre con ramitas secas, su perfil recortado por la danza rojiza del fuego. Noah se incorporó con esfuerzo. Su sombra cayó sobre ella. ¿Puedo sentarme? Mika asintió sin volver el rostro. El crujido del suelo marcó cada uno de sus pasos hasta la alfombra de piel de oso, donde se sentó con lentitud. Por un momento, ninguno habló. Solo el fuego respiraba entre ellos. La tormenta no cesará pronto, dijo Noah al fin, con voz grave. No, respondió ella sin emoción. Es extraño. Hace frío aquí dentro, aunque el fuego siga ardiendo. Mika no respondió. ¿Te hice daño? Ella lo miró por fin, con esos ojos que hablaban más que cualquier lengua. No eres tú quien me hiere, Noah, murmuró. Son las palabras que otros lanzan y tú no detienes. Noah tragó saliva, dolido por la verdad. No supe cómo, pero lo haré. Ella lo miró largo rato. Luego, sin prisa, sacó de su chaleco una pequeña bolsa de cuero, deshilachada en las costuras. La sostuvo entre sus dedos morenos, con una delicadeza casi sagrada. ¿Qué es eso? Mika la abrió. Dentro había cenizas, unas pocas cuentas negras, fragmentos de una tela consumida por el fuego. Lo último que quedó de mí. La última vez que ayudé a un hombre blanco, susurró. Era un soldado herido. Mi padre me enseñó a curar. Lo escondí entre los árboles, le salvé la vida. Cuando mi tribu lo descubrió, me acusaron de traición. Me arrebataron todo lo que era mío. Y quemaron esto. Mientras yo miraba, Noah se quedó sin palabras. Me quedé sola, continuó Mika, cerrando la bolsa. Ni sangre, ni clan, solo el bosque. Un silencio denso cayó entre ellos. Entonces Noah, con los ojos empañados, murmuró: mi esposa murió dando a luz a los gemelos. No me miró en sus últimos momentos. Murió con los ojos clavados en el techo, como si quisiera escapar de este mundo. Y yo no hice nada. No supe cómo salvarla, ni cómo salvarme después de ella. La leña crujió. El fuego crepitó como un suspiro del pasado. Mika lo miró, con ese respeto que se da a los muertos y a los vivos que siguen rotos. No tienes que agradecerme, dijo con suavidad, pero lo haré cada día.
Fue entonces cuando un pequeño murmullo rompió la quietud. ¡Mamá! Clara hablaba dormida, con la cabeza sobre el pecho de Mika, que la había recogido sin que nadie notara cuándo. La niña se aferraba a su blusa como si su calor fuera el único refugio ante el invierno. Noah la miró y se derrumbó. No fue un llanto escandaloso. Fue un hundimiento silencioso. Los hombros le temblaron. Sus manos buscaron consuelo en el suelo. Sus labios apretados no pudieron contener la marea que, por días, había crecido sin pausa. Mika se inclinó apenas. No dijo nada. Solo dejó que él llorara. Y en ese silencio, más verdadero que cualquier promesa, se dio un paso invisible pero irrevocable entre ambos. Nathan, desde su rincón, observó, por primera vez, sin juicio, sin rabia, solo con una punzada de algo que no quería reconocer, culpa, porque él también había contribuido a la herida. Y en su pecho adolescente comenzaba a brotar una pregunta para la cual aún no tenía respuesta. ¿Cuánto se puede odiar a quien salva tu vida? La tormenta continuó su canto salvaje afuera, pero dentro de la cabaña, por primera vez en días, el fuego no era lo único que ardía. Los días comenzaron a alargarse lentamente, como si el invierno, agotado de tanto rugir, empezara a ceder ante el tibio aliento de la primavera. La nieve persistía entre los riscos, pero el aire tenía otro olor, a deshielo, a humo dulce, a vida que se resistía a morir. En la cabaña, los ritmos cambiaban. Los niños corrían sin tanto abrigo, las risas eran más frecuentes, los silencios menos pesados. Y en medio de esa nueva rutina, Mika, como si algo en su pecho se hubiera ablandado, hizo algo que jamás había hecho desde que su mundo fue reducido a cenizas. Preparó pan. No era pan blanco, como el que Noah solía comprar en las panaderías del este. Era denso, oscuro, con harina de maíz molido a piedra y levadura natural. Amasaba con las mangas arremangadas hasta los codos, las manos firmes, los dedos llenos de harina y barro seco. Los gemelos reían al verla con la frente salpicada de puntos blancos. Elías intentaba imitarla con su propia bolita de masa, mientras Clara canturreaba una tonada antigua que Mika le había enseñado sin darse cuenta. Noah, desde la puerta, la miraba. Había cortado ramas de álamo para colgar nuevas cortinas, tejidas con mantas viejas que Mika y Clara habían lavado y remendado. Al ver que ella luchaba por alzar una de las piezas, Noah se acercó y la ayudó sin decir palabra. Los dos alzaron los brazos al mismo tiempo. Los dedos se rozaron brevemente, y bastó ese contacto para que ambos sintieran algo que se parecía peligrosamente a la paz y al vértigo. ¿Siempre fuiste tan hábil con las manos?, preguntó Noah en voz baja, con una sonrisa que casi no se atrevía a hacer sonrisa. Solo con lo que no se rompe, respondió Mika, sin mirarlo. Por primera vez, él no supo qué contestar. Esa tarde, mientras el pan se horneaba entre piedras calientes y hojas secas, Mika se acercó a Noah y le pidió algo que no esperaba. «Quiero ir al pueblo». Noah dejó la leña a medio partir. «¿Sola? Tengo pieles para cambiar por sal, harina y un par de herramientas. El sendero ya no está tan cubierto, conozco el camino». Noah se quedó en silencio. La imagen de Edward Paltridge aún le quemaba la memoria. Recordó las palabras, las miradas, el desprecio. Sabía que el mundo allá afuera no era indulgente con una mujer como Mika. «Déjame acompañarte», dijo. «Noah, tienes 5 hijos. Alguien debe quedarse con ellos. Solo serán 2 días. He hecho ese trayecto antes, más veces de las que imaginas. Pero ahora ya no estás sola». Ella le sostuvo la mirada con firmeza, no desafiante, sino serena, como quien ya decidió, pero aún guarda respeto. Noah bajó los ojos. Asintió con pesar. «Prométeme que tendrás cuidado». «Siempre lo he tenido», respondió ella, con una ternura que dolía. Sin que ella lo supiera, Nathan había escuchado todo. Y esa noche, mientras los demás dormían, el muchacho preparó una pequeña mochila con pan, una cuerda, un cuchillo y un abrigo viejo. No confiaba del todo en Mika, pero menos aún confiaba en el mundo que la esperaba fuera del bosque. Al amanecer,
Mika se despidió de los niños con palabras breves y un beso silencioso sobre la frente de cada uno. Noah le entregó una bolsa de tela con algunas monedas y frutas secas. No supo cómo decirle que estaba preocupado, así que solo la vio partir, con un nudo en la garganta. Mika caminó durante horas. El paisaje se abría ante ella como un recuerdo antiguo. Los árboles desnudos, el río aún helado, las águilas dibujando círculos sobre los riscos. Su andar era seguro, firme, como si la tierra misma reconociera sus pisadas. Pero a poca distancia, con pasos más torpes y mal cubiertos, Nathan la seguía. No porque quisiera espiarla, sino porque algo en su interior, ese algo que él no se atrevía a nombrar, le decía que no debía dejarla sola. Al llegar al pueblo, Mika cubrió su cabello con un pañuelo oscuro y mantuvo la cabeza baja. Se dirigió al mercado con pasos tranquilos. Pronto, los ojos se clavaron en ella como flechas. Algunos susurros, otros gestos groseros. Pero Mika no retrocedió. En una tienda de comestibles, un hombre la miró con descaro. «¿Qué haces aquí, mujer piel oscura? Este no es lugar para salvajes», murmuró la esposa del dueño, una mujer blanca con collares de perlas falsas y labios fruncidos como cuchillos. Mika no respondió. Dejó sus pieles sobre el mostrador. «Necesito sal y harina», dijo en su inglés pausado. El comerciante fingió no entenderla. Luego se inclinó demasiado sobre el mostrador. «¿Estás sola? Podríamos llegar a un acuerdo más íntimo», siseó con aliento a tabaco viejo. Mika retrocedió, la espalda erguida. Pero antes de que pudiera alejarse, una voz joven estalló detrás de ella. «No vuelva a tocarla». Nathan apareció entre los clientes, con los ojos encendidos y el puño cerrado. Todos se giraron. El silencio fue inmediato. «Ella es señora Mika, y tiene más dignidad que todos ustedes juntos», dijo con voz firme, aunque las manos le temblaban. El comerciante lo miró, sorprendido por la furia del adolescente. «Es mi familia», añadió Nathan sin vacilar. Mika lo miró con una mezcla de asombro y gratitud silenciosa. No había lágrimas en sus ojos, pero algo en ella se quebró y se reconstruyó al mismo tiempo. La mujer de las perlas frunció aún más los labios, y sin una palabra más, desapareció entre los estantes. El comerciante, intimidado, entregó la sal y la harina. Mika pagó con las monedas exactas y salió sin mirar atrás. Ya en las afueras del pueblo, mientras los árboles comenzaban a cerrar el camino, Nathan caminaba a su lado sin hablar. Después de unos minutos, Mika rompió el silencio. «Gracias. No lo hice por ti», respondió él, con el orgullo propio de un adolescente. «Lo sé, lo hiciste por ti». Él se detuvo. La miró de reojo. «Eres valiente», admitió al fin. «He aprendido a esperar, Nathan. A veces es lo único que una mujer tiene, su espera y su dignidad». El muchacho asintió en silencio. Por primera vez, sus pasos coincidían con los de ella. Esa noche, al regresar a la cabaña, Noah los vio venir desde la ventana. Mika entró con el rostro sereno, Nathan con la frente alta. Y aunque ninguno de los dos lo dijo, algo entre ellos había cambiado para siempre. Porque cuando una mujer sabe esperar, a veces, el tiempo se detiene para hacerle justicia. Capítulo 8. ¿Y si esto fuera hogar? El amanecer se asomó con lentitud sobre las montañas heladas, como si el cielo aún dudara si abrir los ojos. El calor del fuego, que crepitaba débil en el centro de la cabaña, apenas alcanzaba a calentar los rincones, pero en el rostro de Mika había una luz distinta. Algo entre resignación y ternura, entre aceptación y raíz. Los gemelos dormían profundamente, envueltos en mantas que ella misma había remendado con trozos de sus antiguas ropas. Clara y Elías susurraban sueños en voz baja, y Nathan, sin decirlo, se había acostumbrado a su presencia como quien se resigna a la montaña, no porque no duela, sino porque sería inútil ignorarla. Esa mañana, mientras recogía agua del pozo helado, Mika tarareaba una melodía suave, antigua, de esas que no tienen dueño ni idioma, solo memoria. Noah, desde el umbral, la observaba. Había algo en esa canción que parecía curar sin tocar. «¿Qué es eso que cantas?»,
preguntó él, acercándose con cautela. Es una canción de cuna, respondió sin girarse. Mi madre la cantaba cuando yo era niña, cuando todavía teníamos hogueras donde nadie tenía miedo. ¿Podrías enseñármela? Mika levantó la vista. Sus ojos no mostraban sorpresa, pero sí una delicadeza nueva, casi temblorosa. No es fácil de cantar para quienes no conocen el viento del norte, bromeó, con una suavidad que lo desarmó. Entonces enséñame a escuchar como tú, dijo Noah, y esa frase quedó suspendida entre ellos como una hoja en el aire. Esa misma tarde, mientras los niños jugaban fuera bajo un cielo grisáceo, Noah se acercó a Mika con un gesto inusual. Le ofreció su abrigo. No como protección, sino como símbolo, como si en ese gesto estuviera diciendo, te reconozco en este mundo que te niega. ¿Quieres caminar conmigo?, preguntó. Ella lo miró sin contestar, pero asintió con la cabeza. Caminaron en silencio entre los árboles, siguiendo un sendero que serpenteaba entre la nieve y las raíces secas. El viento apenas susurraba, y cada paso parecía llevarlos no solo lejos, sino hacia adentro. Llegaron a una colina alta, donde la nieve no era tan espesa, y desde donde podía verse el valle entero. Allí, bajo un pino retorcido por los años, una cruz sencilla emergía de la tierra, cubierta por un manto blanco. No tenía nombre, solo madera y silencio. Aquí solía venir con Hannah, dijo Noah con voz áspera. A veces solo mirábamos el horizonte. Otras veces ella hablaba de lo que vendría, de lo que jamás vino. Se agachó junto a la cruz y limpió la nieve con la manga de su camisa. Yo construí esto con mis propias manos, con el poco sentido que me quedaba, pero no estoy seguro si aquí enterré mi dolor o mi esperanza. Mika se acercó despacio. Miró la cruz en silencio, como quien escucha un idioma sagrado. Luego, sin decir palabra, llevó la mano al cuello y desató el pequeño cordel que llevaba siempre bajo su ropa. Del cordel colgaba un colgante de hueso tallado, antiguo, con formas que recordaban hojas, agua, fuego. Este colgante fue de mi abuela, murmuró. Lo llevé cuando me desterraron, cuando dejé de ser hija y me convertí en sombra. No tengo tumbas donde dejarlo, solo historias. Con delicadeza lo colocó junto a la cruz. Pero aquí mi historia respira, dijo. Noah la miró largamente, y por primera vez, con una mezcla de vulnerabilidad y determinación, extendió la mano hacia ella. Quédate, susurró, no como cuidadora ni como huésped, quédate, como tú. Mika sostuvo su mirada, no había lágrimas ni sonrisas, solo la verdad desnuda. No deseo ser parte de otra casa que me niegue mi historia, respondió con firmeza. Pero si este lugar puede ser también mío, si mi lengua no es motivo de burla, si mis canciones no son llamadas susurros salvajes, si mis manos pueden construir sin miedo a ser arrancadas de lo que aman, entonces no me iré. El viento se alzó, breve y suave, como si la montaña escuchara. Noah bajó la mano, pero su expresión no cambió. Nunca quise negarte nada, Mika. Lo sé, pero tampoco supiste ofrecerlo. Ambos se quedaron allí largo rato. Él, de pie, mirando la cruz. Ella, sentada sobre una piedra, con las manos en el regazo. No hablaban, pero el silencio no era más una barrera. Era un puente. Al regresar a la cabaña, los niños corrieron a su encuentro. Nathan, con una expresión curiosamente aliviada, tomó el abrigo de Mika y lo colgó en su lugar, como si siempre hubiese estado allí. Clara le mostró una muñeca hecha con ramas y trapo. Elías le pidió que le enseñara otra canción. Y los gemelos, en su mundo de gestos pequeños, la recibieron con los bracitos alzados. Noah los observaba desde la puerta, ya no como el jefe de una familia quebrada, sino como un hombre que comenzaba a reconstruirse desde lo invisible. Aquella noche, mientras el fuego crepitaba y la luna se filtraba por entre las rendijas del tejado, Mika cantó nuevamente. Esta vez no fue una canción triste, ni de cuna. Era un canto bajo, circular, sin inicio ni final. Un canto que envolvía. Noah no entendía las palabras, pero las sentía en la piel. Y mientras los niños dormían, él se sentó frente a ella y simplemente escuchó, como si el sonido pudiera enseñarle a nombrar
lo que llevaba años escondiendo. ¿Y si esto fuera hogar?, preguntó al final. Mika no respondió, pero sus ojos, oscuros y firmes, decían que tal vez sí. Que a veces el hogar no es un lugar ni una promesa. Es una mirada que no exige, un pan compartido, una canción que no se olvida. Y por primera vez, en muchos inviernos, el corazón de Noah Carver se sintió en paz. El cielo estaba cubierto de un gris ceniza, pesado como si presagiara desgracias. La nieve, apilada en los bordes del bosque, comenzaba a derretirse, formando pequeños hilos de agua que serpenteaban por entre las raíces. Aquel día, la primavera asomaba apenas, pero en el aire aún flotaba la amenaza del invierno no concluido. Mika había salido al claro para extender pieles al sol cuando lo vio. Un jinete solitario avanzaba con paso firme, la levita polvorienta, el sombrero ladeado ocultando gran parte del rostro. El caballo, un ejemplar negro de patas fuertes, pisaba con decisión, como si conociera el camino. La figura no se detuvo al divisar la cabaña. Al contrario, parecía haberla buscado con precisión. Mika se tensó. Su instinto, siempre alerta, le susurró que aquel hombre no traía buenas nuevas. Entró en silencio, dejó la puerta entreabierta y con voz baja avisó a Noah, que en ese momento acunaba a uno de los gemelos. «Viene alguien», dijo. «Solo». Noah se asomó por la ventana y frunció el ceño. Dejó al pequeño en la cuna y sin tomar el abrigo, salió a recibir al forastero. El jinete desmontó sin decir palabra. Su andar era rígido. Sus botas resonaban pesadas sobre el suelo húmedo. Al acercarse, retiró el sombrero con un ademán seco. «¿Noah Carver?», preguntó con tono autoritario. «¿Quién pregunta?», respondió Noah con voz firme. «Mi nombre es Curtis Lambert. Soy primo en segundo grado por parte de su difunta esposa. He venido desde St. Louis, en nombre de la familia Marshall». Noah alzó una ceja. Aquella parte de la familia era un recuerdo remoto, uno que jamás se interesó por ellos cuando Hannah estaba viva. «¿Y qué lo trae tan lejos, señor Lambert?». El hombre sacó un sobre de su chaqueta y lo extendió. «Preocupación legítima. Hemos oído cosas. Que usted fue herido, que su hogar fue invadido, que una mujer indígena vive aquí y que está criando a los hijos de nuestra sangre». Mika, que escuchaba desde el umbral, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era miedo, era la certeza de que sus raíces serían, una vez más, cuestionadas como veneno. Noah leyó por encima la carta. El sello era oficial, el tono, condescendiente. Lambert hablaba como quien ya había decidido que el juicio estaba dado. «No estoy muerto ni loco», dijo Noah con una calma tensa. «Mis hijos están bien, mejor que nunca». «¿Pero bajo qué condiciones?», replicó el forastero. «Con una mujer que ni siquiera comparte su fe, su idioma o su sangre. ¿Qué futuro les puede dar una salvaje?». Mika dio un paso atrás. Aquella palabra, lanzada como piedra, no le sorprendió. La había oído antes. Pero en los labios de aquel hombre tenía un filo más cruel. Venía acompañado de poder. «No permitiré que cuestione mi hogar», advirtió Noah. «No es usted quien decide», replicó Lambert con una sonrisa seca. «Tengo en mi poder documentos que me permitirían solicitar una revisión judicial. Si el tribunal considera que sus decisiones ponen en riesgo el bienestar de los niños, podrían ser colocados bajo tutela externa». Nathan, que había salido con Clara minutos antes, regresó justo en ese instante. Al ver al desconocido, su cuerpo se tensó. «¿Quién es él?». «Alguien que cree saber lo que nos conviene», murmuró Mika. El joven frunció el ceño y se acercó a su padre. «¿Vamos a dejar que diga esas cosas sobre ella?». «No, hijo», respondió Noah. «Pero esto no se resuelve con palabras aquí. Se resuelve con actos allá». Lambert los miró con superioridad. «Tiene hasta el domingo para prepararse. Mi abogado ya ha sido informado. La ley no tolera la negligencia, señor Carver». Dicho eso, montó su caballo y se marchó como llegó, sin mirar atrás. Cuando el sonido de los cascos se perdió en la distancia, Mika se volvió hacia Noah. No hubo reproche en su rostro, solo dignidad. «No quiero que los niños sufran por mí». «Ellos no sufren», dijo Nathan adelantándose. «Te necesitan». «Y yo necesito que estén protegidos», susurró Mika bajando la mirada.
No pertenezco a sus leyes. No tengo papeles. No tengo apellido que reconozcan. Noah se acercó y la tomó de la mano. Pero tienes algo más valioso. Tienes verdad. Tienes historia. Y con eso no se gana ante un juez, respondió ella, con amargura. Si ese hombre vuelve con un papel firmado, con testigos, con un sello, me llevarán. O peor, me harán culpable de lo que no he hecho. Esa noche, mientras los niños dormían, Mika empacó sus cosas con silenciosa eficiencia. No lloró, no tembló, solo colocó cada prenda con cuidado, como quien dobla una parte de sí misma para ocultarla en el fondo de un bolso. Pero antes de cerrar la puerta, miró hacia el interior de la cabaña una última vez. El fuego ardía abajo, las sombras danzaban en las paredes, y Noah permanecía sentado, mirando al vacío, con el documento de Lambert sobre las rodillas. Nathan entró y lo miró de frente. No podemos quedarnos de brazos cruzados. No lo haremos, dijo su padre levantándose. Sin perder tiempo, tomó su abrigo, montó a caballo, y con Nathan a su lado, partieron hacia el pueblo. Era ya medianoche. La nieve crujía bajo los cascos, el viento soplaba helado. Pero Noah no sintió frío. Sentía otra cosa, una furia serena, una urgencia distinta. No era por orgullo, era por justicia. El camino hasta el pueblo fue largo. Llegaron al amanecer, cubiertos de escarcha, con los dedos rígidos pero el corazón firme. En la oficina del notario, Noah explicó todo con voz pausada pero decidida. Mostró las heridas en sus manos, el relato de los últimos meses, el vínculo construido día a día. No habló de amor, habló de compromiso, de necesidad mutua, de humanidad. El notario escuchó en silencio y, tras una pausa, redactó el documento. Un acta de voluntad, notariada y sellada, en la que Noah reconocía a Mika como tutora legal de los niños en caso de accidente, ausencia o enfermedad. Nadie más podría disputarlo sin pruebas contundentes de daño. Cuando Noah regresó al día siguiente, el cielo estaba despejado y el sol tibio iluminaba los campos aún cubiertos de escarcha. Mika estaba sentada junto a la cuna, con los ojos fijos en los gemelos, su bolso aún junto a la puerta. Noah entró en silencio, se arrodilló frente a ella y puso el papel en sus manos. Ahora nadie podrá arrebatarte de sus vidas, ni de la mía. Mika lo miró sin hablar. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. No lloró, solo asintió con un leve movimiento de cabeza. Y en ese instante, sin que se dijeran palabras de amor, se supo que el lazo entre ellos ya no podía ser quebrado por leyes, amenazas o prejuicios. Porque el amor, a veces, no entra por la puerta con flores, entra por la herida, y se queda en silencio como quien siempre supo el camino. La mañana llegó con un silencio extraño. No era el murmullo apacible de la nieve derritiéndose, ni el canto ocasional de los pájaros que regresaban al bosque. Era un silencio tenso, expectante, como si la tierra misma contuviera el aliento. Mika se levantó antes del amanecer. Había dormido vestida, con las botas junto al lecho de pieles. En su corazón no había espacio para los lamentos, solo para la decisión. Había aprendido, desde niña, que cuando el mundo se cierra, lo único que puede hacerse es caminar hacia otro horizonte. No por cobardía, sino por dignidad. Empacó sus cosas en una manta atada con nudos firmes. No dejó rastro de sus pertenencias. Cada prenda, cada objeto, cada gesto era una despedida silenciosa. Se acercó a la cuna de los gemelos, aún dormidos, y los contempló como quien sabe que no volverá a mirar de cerca aquello que ama. Acarició la frente de Clara, luego la de Elías, con manos temblorosas, aunque su rostro no traicionaba emoción alguna. Salió al claro, y el frío de la madrugada le mordió la piel, pero no se detuvo. Iba a marcharse, no porque quisiera, sino porque creía que era lo justo. Había traído problemas, preguntas, sospechas. Sabía que, aún con el papel de Noah, las palabras de un hombre blanco no siempre bastaban contra la voluntad de quienes desean arrancar lo que no entienden. Pero no había dado aún 3 pasos cuando la puerta se abrió con violencia. «¡Mika!». La voz de Noah rompió el amanecer. «¡No te irás!». Ella se detuvo de espaldas sin girar. «Ya resolviste lo necesario, Noah.
dijo con voz baja. Todo estará bien ahora. Es mejor que no me vean aquí, que no haya más razones para venir a quitarte lo que amas. Noah bajó los escalones de madera con rapidez. Estaba descalzo, con la camisa aún arrugada del sueño interrumpido. Se detuvo a pocos pasos de ella. ¿Y qué hay de lo que yo amo que ya está aquí?, preguntó. Ella cerró los ojos como si esa frase la golpeara desde dentro, pero no respondió. Entonces los niños salieron. Primero Clara, con su cabello revuelto y una manta arrastrando por el suelo. En su mano sostenía un papel doblado. «Mika», dijo con voz adormilada, «te hice un dibujo». Se acercó y se lo entregó. Era una figura torpe, trazada con carbón, una casa con 4 figuras, un hombre, una mujer y 2 niños de la mano. Sobre la mujer, en letras grandes y temblorosas, estaba escrito su nombre, Mika. Elías no dijo nada, solo corrió hacia ella y se aferró a su pierna, con la fuerza que solo los pequeños tienen cuando sienten que algo grande se está desmoronando. Mika cayó de rodillas. Su pecho se llenó de una emoción espesa, como un río contenido por demasiado tiempo. Acarició el cabello de Elías, estrechó el dibujo contra el pecho y por primera vez en mucho tiempo, su mirada se nubló. Nathan llegó por detrás, aún con el rostro adormecido, pero con los ojos firmes. «No quiero otra madre que no seas tú», dijo con claridad. «Ya tuve una, pero ahora tengo otra, y la elegí». Mika se volvió hacia él, sorprendida. Nathan, el mismo que la miraba con recelo al principio, que ponía distancia en cada gesto, ahora la miraba con convicción. Era un reconocimiento que ningún papel notariado podía igualar. Noah dio un paso más y con voz pausada pero firme dijo lo que nadie esperaba. «Ella no es una invitada, no es una extraña, es parte de esta familia, y si alguien quiere sacarla de aquí, tendrá que hacerlo por la fuerza. No permitiré que la historia vuelva a repetirse, no esta vez». En ese momento, una figura apareció entre los árboles. Era Lambert, el forastero, que había vuelto al amanecer para verificar si su amenaza surtía efecto. Vio la escena desde la distancia. Vio a los niños abrazando a Mika. Vio a Noah de pie, protector. Vio a Nathan, el heredero de aquel apellido, con los brazos cruzados junto a la mujer indígena que tantos consideraban inferior. El semblante de Lambert se endureció, pero no dijo palabra. Su mirada recorrió a cada uno de ellos, como midiendo la solidez del vínculo. Luego, sin más, giró el caballo y se marchó. Esa vez, con lentitud, como quien sabe que ha sido vencido no por leyes, sino por algo más poderoso, la voluntad de un hogar que se ha elegido. Mika no se movió por largos minutos. Aún de rodillas, sostenía a Elías mientras Clara le acariciaba el brazo y Nathan permanecía a su lado. Noah se inclinó frente a ella. «No vuelvas a empacar. Este lugar no te pertenece como huésped. Es tuyo, eres raíz. Si alguna vez vuelves a marcharte, que sea conmigo». Mika alzó la vista. Había en sus ojos lágrimas contenidas, pero también algo más. Luz. Esa que nace solo cuando uno se sabe visto, valorado, elegido. «No deseo ser parte de una casa que me niegue», susurró. «Pero esta casa ha aprendido a mirarme, y lo seguirá haciendo», respondió Noah, «día tras día, hasta que ya no quede invierno». El sol comenzaba a filtrarse entre las ramas. La nieve brillaba, convertida en espejos diminutos. El silencio había cambiado. Ya no era una amenaza, era un abrigo. Mika se levantó, tomó la mano de Clara con una, la de Nathan con la otra. Noah alzó a Elías en brazos y juntos regresaron a la cabaña. Adentro, el fuego aún ardía. El olor a pan tostado flotaba en el aire. Mika miró a su alrededor y comprendió algo sencillo y hondo. No tenía que marcharse para protegerlos, porque ya era una de ellos, porque ellos ya eran suyos. Y porque el amor, cuando se siembra con respeto, crece incluso sobre la nieve. La primavera aún no se decidía a quedarse en las montañas del norte de Arizona. El cielo amanecía con una claridad indecisa, y la brisa arrastraba los últimos copos dispersos de un invierno que parecía resistirse a desaparecer. Era como si la tierra misma contuviera la respiración, sabiendo que algo importante estaba por suceder.
Noah Carver se despertó antes que el sol. Se sentó al borde del lecho rústico y contempló a Micah dormida junto al fuego casi extinto. La mujer que había llegado a su vida desde el silencio del bosque ahora ocupaba cada rincón de su hogar. No lo había pedido, no lo había exigido. Simplemente se había quedado, como se quedan las cosas verdaderas, las que no necesitan alzar la voz para ser imprescindibles. Se puso de pie, con movimientos lentos. Caminó hasta la alacena, donde guardaba una pequeña caja de madera oscura, labrada con símbolos que él mismo no comprendía del todo. Había sido un regalo de su padre antes de partir a la guerra. Adentro, guardaba pocas cosas de valor. Una medalla, una carta sin firma y el anillo de bodas de su madre. Lo tomó entre los dedos, lo miró a contraluz y supo que había llegado el momento. Cuando Micah despertó, él ya estaba afuera, cortando leña como cada mañana. Los gemelos balbuceaban en la cuna, Clara canturreaba en voz baja mientras doblaba mantas y Elías arrastraba una caja vacía, imaginando que era un carruaje. Micah se acercó a la mesa con el cabello recogido en un moño sencillo y el delantal atado con firmeza. No preguntó nada, pero Noah la miró y, con esa serenidad que solo él poseía, le extendió una taza de café caliente. «Hoy quiero decirte algo», dijo sin adornos. «Algo que he pensado durante muchos inviernos, incluso antes de conocerte». Micah lo miró alerta. «Quiero darte mi apellido», dijo él. «No como una bandera, ni como un símbolo de posesión. Quiero dártelo como quien ofrece un abrigo al final de la tormenta. No deseo que seas la mujer que nos salvó, ni la que vive con nosotros. Quiero que seas Micah Carver, no porque lo necesites, sino porque lo mereces». Ella bajó la mirada y sus dedos se aferraron al borde de la taza. «No necesito un nombre nuevo», susurró. «No quiero que me conviertan en lo que no soy. No vine para borrar lo que he sido. Vine porque no tenía a dónde más ir, y ustedes no me cerraron la puerta». «Y nunca la cerraremos», respondió Noah. «No quiero que seas otra. Quiero que sigas siendo tú, pero caminando a mi lado, no detrás ni delante». Micah levantó los ojos. En su mirada no había temor, sino una profunda reflexión. Ella no era una mujer de palabras fáciles. Había aprendido que los compromisos no se sellan con promesas, sino con actos repetidos. Y sin embargo, algo en la forma en que Noah hablaba, en cómo la miraba, la hizo sentir que esta vez no se trataba de rendirse, sino de pertenecer. «¿Y si acepto?», preguntó. «¿Cambiará algo?». «Cambiará todo», dijo él. «Pero no entre nosotros. Cambiará ante el mundo. Porque quiero que el mundo sepa que esta familia se construyó desde el respeto, no desde la caridad. Que mis hijos llevan tu olor en la piel y tu canto en el alma. Que yo no estoy salvándote, estoy eligiéndote». Micah cerró los ojos por un momento. Luego se puso de pie. «Entonces, hagámoslo como debe ser, a mi manera». El sol del mediodía apenas calentaba, pero la colina estaba despejada. Allí, donde la tierra se abría hacia el horizonte y los árboles formaban un semicírculo natural, Micah dispuso flores secas que había guardado desde el primer verano en la cabaña. No eran muchas, pero tenían el color de las cosas que sobreviven. Colocó también cintas de lana tejidas por Clara y colgó una pequeña piedra azul en un cordel, el mismo que su madre le dio cuando era niña, como símbolo de protección. Nathan ayudó a aplanar el suelo. Elías acomodó pequeños troncos como bancos. Clara repartía las flores, dándole una a cada persona con la solemnidad de quien entrega algo sagrado. Los gemelos balbuceaban, sin entender del todo lo que ocurría, pero imitando el gesto de los demás con sus manitas inquietas. Micah vestía un atuendo sencillo pero hermoso. Había cosido ella misma su vestido, combinando retazos de telas viejas, lino blanco, franela gris, un bordado indígena que conservaba del pasado. Nada combinaba, y sin embargo, todo encajaba. Era como ella, hecha de fragmentos, pero entera. Noah, por su parte, no vistió traje. Llevaba la misma levita con la que ella lo había visto por primera vez, aun con la costura remendada en la manga derecha. El único adorno era el anillo de su madre,
que colgaba de un hilo en su cuello. Frente al tronco tallado que les servía de altar improvisado, Noa tomó la mano de Mika. «No tengo palabras bonitas», dijo, mirando sus dedos curtidos entre los de ella. «Solo tengo hechos. Te he visto despertar con el fuego. Te he visto curar, enseñar, callar y esperar. Quiero vivir el resto de mis días sabiendo que esta familia es tan tuya como mía. No deseo una esposa que me siga, sino una compañera que me rete. ¿Aceptas llevar mi nombre, no por necesidad, sino por elección?» Mika no respondió de inmediato. Miró a los niños, luego al cielo, luego a la tierra, y finalmente volvió a él. «Acepto», dijo, «pero no para olvidar quién soy, ni de dónde vengo. Acepto porque ahora sé que amar no es rendirse, sino quedarse, y yo quiero quedarme». Nathan les entregó las flores secas. Clara las puso entre sus manos. Elías tomó los cordeles y los ató con torpeza. No hubo sacerdote. No hubo testigos más allá del viento. Solo la familia. Solo ellos. Y mientras la nieve tardía caía en suaves remolinos, Noa deslizó el anillo de su madre en el dedo de Mika. No era grande ni brillante, pero encajaba perfectamente, como ella. Aquella noche, la cabaña olía a pan recién horneado, a leña crepitante y a algo más profundo, a hogar. Mika se sentó junto al fuego, aún con su vestido remendado. Noa la contemplaba desde la mesa, donde Clara dibujaba sobre un papel doblado. Elías dormía con la cabeza sobre sus piernas. Nathan tallaba madera con el ceño fruncido. Y los gemelos balbuceaban en su cuna, lanzando risas que hacían eco entre los muros de madera. Noa se acercó, le tomó la mano y la besó, justo donde el anillo descansaba. «Ahora somos una historia nueva», susurró. «Noa», respondió ella con una sonrisa leve. «Lo fuimos desde que decidiste no temerme». Y en el silencio tibio de la noche, mientras el invierno retrocedía sin ruido, Mika Carver se supo, al fin, parte de algo mayor que el dolor. No una posesión, no una ley, no un símbolo, sino una elección viva, diaria, tejida con amor y paciencia. Una mujer, una madre, una compañera, una raíz profunda en tierra nevada, un nuevo nombre, no impuesto, sino abrazado. La primavera se abría paso con lentitud, como si respetara los silencios que el invierno había dejado atrás. La colina, antaño cubierta por un manto blanco, comenzaba a vestirse de verde. Entre los troncos oscuros de los árboles brotaban pequeñas flores silvestres que resistían el viento fresco, como si celebraran, en su lenguaje callado, la llegada de una nueva estación. La cabaña de los Carver, otrora refugio de emergencia, se había transformado en un verdadero hogar. Las enredaderas trepaban con libertad por las paredes de madera, abrazando el tejado con hojas brillantes. Un aroma a tierra húmeda y pan horneado flotaba cada mañana en el aire. El huerto que Mika cultivaba con manos pacientes rebosaba de brotes tiernos. Cada surco parecía una historia contada en voz baja, escrita no con palabras, sino con raíces. Noa había añadido una nueva habitación en el ala este de la cabaña. No fue una ampliación ambiciosa, sino un gesto amoroso. Allí, entre vigas firmes y ventanas altas, Clara practicaba sus canciones con voz insegura pero dulce. A veces, Mika se detenía a escucharla desde la puerta, con los ojos entrecerrados y una leve sonrisa en los labios. Nathan pasaba las tardes con los libros que Noa traía del pueblo. Ya no se refugiaba en el silencio ni en la distancia. Ahora preguntaba, anotaba, corregía. Era un muchacho inquieto, con hambre de saber y un sentido de justicia que había aprendido observando, no escuchando. Elías había heredado la madera como idioma. Tallaba con paciencia animales diminutos, herramientas de juguete, carretas, casas. Había hecho una figura de Mika, otra de Noa, otra de sí mismo. No hablaba mucho, pero expresaba con las manos lo que su boca callaba. Cada creación era una ofrenda. Los gemelos, que apenas se sostenían al principio, ahora daban pasos inseguros bajo la atenta vigilancia de Mika. Uno la seguía con torpeza,
El otro gateaba con obstinación. Mica los animaba con palabras suaves, canciones en su lengua de infancia y palmas suaves que marcaban el ritmo de un amor sin promesas, pero colmado de presencia. Una tarde, mientras el sol descendía detrás de los pinos, un visitante cruzó el claro. No llevaba sombrero ni armas. Sus cabellos estaban trenzados y su rostro, curtido por el sol y el viento, guardaba el aire solemne de quienes llegan con noticias que no pueden postergarse. Mica lo vio desde la ventana y supo, antes de que él dijera una sola palabra, que el pasado tocaba a su puerta una vez más. Noa salió a recibirlo, con el gesto contenido de quien no sabe si dar la bienvenida o preparar la defensa. Pero el hombre no mostró hostilidad, solo inclinó la cabeza y pronunció el nombre de ella con respeto. Mica salió al encuentro sin temor. Se detuvo frente a él, a una distancia justa, ni cercana ni lejana. «Tu abuela», dijo el hombre, «está muriendo y ha pronunciado tu nombre. Algunos creen que deberías volver. Dicen que, aunque elegiste otro camino, aún hay fuego encendido para ti entre los nuestros». Mica lo escuchó con los ojos fijos en un punto lejano. Recordó la voz de su abuela en noches antiguas, contándole historias alrededor del fuego, trenzándole el cabello, enseñándole a distinguir las huellas en la tierra. Recordó también el momento en que, por ayudar a un forastero, le dieron la espalda. «Dile que la perdono», respondió en voz baja, «que agradezco su fuego, pero ya no pertenezco allí. Mi corazón está aquí». El hombre asintió sin discutir, como si en su alma ya supiera la respuesta antes de emprender el viaje. Dio media vuelta, sin otro gesto, y se perdió entre los árboles del mismo modo en que había llegado, en silencio. Esa noche, cuando los niños dormían y la cabaña se llenaba del crujir de la leña y del rumor de las ramas movidas por el viento, Noa y Mica subieron juntos a la colina. Era el mismo lugar donde tiempo atrás él le había mostrado una cruz enterrada bajo la nieve. Ahora, el montículo estaba cubierto de flores silvestres que habían nacido sin que nadie las plantara, como si la tierra, al fin, hubiera decidido aceptar sus lágrimas y devolverles algo bello a cambio. Se sentaron en una manta, hombro con hombro. Noa le pasó el brazo por la espalda con una ternura que no buscaba provocar, solo cuidar. Mica apoyó la cabeza en su hombro, mirando las estrellas que parpadeaban sobre ellos como si contaran secretos en un idioma antiguo. «Nunca supe lo que era el hogar», dijo ella, después de un largo silencio, «hasta que me dejaste quedarme». Noa giró el rostro y le acarició la mano, despacio, como si cada línea de su palma contuviera los caminos que había recorrido. «Nunca supe lo que era el amor», respondió, «hasta que lo hiciste cotidiano». Se quedaron así, en silencio. No hacía falta más. La vida no necesitaba grandes gestos para ser profunda. La verdadera fuerza estaba en lo que persistía, en los pequeños actos, en las manos que no sueltan, en las voces que se esperan sin prisa. Abajo, la cabaña brillaba con la luz cálida de las velas. Dentro, los hijos de ambos dormían con la tranquilidad de quienes ya no temen al abandono. Cada rincón de ese hogar llevaba la huella de Mica, desde la cortina cosida a mano, hasta la piedra pintada que Elías había dejado sobre la repisa. Cada sombra era suya, cada risa también. La nieve por fin comenzaba a derretirse. Pequeños ríos nacían entre las rocas. La tierra se abría para recibir semillas nuevas. Los árboles recobraban su verde. Pero algo más profundo florecía: la certeza de que el amor no es una estación pasajera, sino un refugio que se construye todos los días. Y así, entre el murmullo del viento y el parpadeo de las estrellas, Mica Carver supo que no tenía que seguir buscando, porque al fin era tierra, era raíz, era parte del lugar donde florece lo que sobrevive al invierno. Una década había pasado desde aquella primavera en que Mica y Noa sellaron su unión al pie de la colina. 10 inviernos se habían derretido bajo sus pasos. 10 cosechas crecieron en la tierra que antes conoció solo la soledad. 10 años de silencios compartidos, de manos entrelazadas al caer la tarde.
de risas infantiles que llenaron la cabaña de sonidos nuevos. El mundo allá afuera había cambiado despacio, casi sin que nadie lo notara. En las ciudades del este se hablaba cada vez más de derechos, de igualdad, de justicia, pero en las montañas del norte de Arizona el cambio se midió de otra forma, en la forma en que el viejo comerciante del pueblo comenzó a guardar la mejor tela para Micah, en cómo los niños mestizos ya no eran señalados con el dedo, en cómo Nathan fue admitido como aprendiz de bibliotecario a pesar de tener una madre indígena. La cabaña de los Carver se había ampliado. 2 nuevas habitaciones, un granero y una cocina luminosa ocupaban ahora el claro donde antes solo el viento se atrevía a caminar. Micah y Noah habían tenido 2 hijos más, ambos de mirada firme y piel dorada. La mayor, Caleb, tenía 8 años y ya preguntaba por qué el mundo había sido tan injusto con su madre. La pequeña, Aiyana, tenía 5 y cantaba canciones de cuna en 2 lenguas, mezclando sin saberlo 2 mundos que un día se temieron. Nathan, convertido en joven, partió a estudiar a la capital del territorio. Volvía en los veranos, alto, reservado, con una voz más profunda y el mismo respeto intacto en los ojos. Clara enseñaba música a los niños del pueblo y cuando tocaba el violín en las noches de fiesta, los ancianos se quedaban en silencio. Elías, ahora adolescente, tallaba instrumentos y cajas de madera. Su arte había cruzado los límites del condado. Los gemelos, inseparables, eran el alma de la casa. Siempre corriendo, siempre riendo, siempre buscando nuevas travesuras que terminaran con las rodillas raspadas y los corazones llenos de historias que contar. Micah seguía siendo la raíz. Aunque el cabello ya le mostraba las primeras hebras blancas, su mirada conservaba la calma de los árboles antiguos. Su jardín era un mapa de recuerdos. Cada planta tenía un significado. Cada flor que brotaba traía consigo una lección que ella compartía sin palabras, con gestos, con miradas, con presencia. Noah, envejecido con nobleza, había dejado las herramientas más pesadas, pero aún salía al campo cada mañana. Ya no necesitaba demostrar nada al mundo. Su mayor logro era ser el hombre que había elegido amar con constancia, sin exigir, sin imponer. Un día llegó una carta. Venía de muy lejos, escrita con una caligrafía torpe. Era del primer forastero que, años atrás, había intentado arrebatarle a Micah su lugar junto a la familia. El hombre, ahora moribundo, pedía perdón. Decía que su vida había sido larga, pero vacía, que nunca encontró el calor que presenció aquella tarde en la cabaña, que se había equivocado, y que lo comprendía recién cuando ya no había a quien abrazar. Micah no lloró, solo cerró los ojos, cruzó los brazos sobre el pecho y susurró: a veces el precio más alto no se paga con castigo, sino con soledad. La carta fue guardada en una caja junto al anillo de bodas, a los dibujos de Clara, a una pequeña figura de madera tallada por Elías con forma de loba. Noah la cerró con cuidado y la colocó sobre el estante más alto, donde descansaban las memorias que no dolían, pero tampoco se olvidaban. Ese invierno, por primera vez, la nieve no llegó con tanta fuerza. Era como si el tiempo supiera que ya no tenía que probar su rigor. La colina floreció temprano. Caleb y Aiyana corrieron colina arriba, como lo hicieran Nathan y Clara años atrás. Micah los siguió con la vista, mientras Noah le colocaba un chal sobre los hombros. ¿Lo recuerdas?, preguntó él señalando el lugar donde habían intercambiado votos. Lo recuerdo todo, respondió ella. Incluso lo que nunca dijimos. Y allí, sobre la colina que un día fue testigo del dolor y después del renacer, se sentaron a mirar el horizonte. El cielo estaba limpio. La brisa traía olor a leña y a flores silvestres, y el mundo, por fin, parecía entender que el amor verdadero no obedece al color de la piel, ni a la sangre, ni a las leyes. Obedece solo al corazón que decide quedarse. Porque lo que florece después del invierno es lo que el invierno no logró destruir. Cuando el alma encuentra abrigo en medio de la tormenta, cuando el amor nace no del impulso,
sino de la perseverancia. Entonces florece lo eterno. Esta no fue solo una historia de invierno y fuego, de heridas y renacimientos. Fue un canto a la esperanza, a la posibilidad de sanar lo que parecía perdido y de construir hogar donde antes solo hubo silencio. Mika y Noah nos enseñaron que la verdadera fortaleza no está en alzar la voz, sino en sostener la mirada. Que el amor real se escribe en los actos cotidianos, en los detalles pequeños, en la elección de quedarse cuando sería más fácil marcharse. Y que no hay nombre impuesto, ni herencia de sangre que valga más que el vínculo forjado con ternura y coraje. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame en los comentarios. ¿Qué escena te conmovió más? ¿Crees que el amor aún puede vencer los prejuicios incluso en los tiempos más duros? Y si llegaste hasta aquí, escríbeme la palabra invierno en los comentarios. Así sabré que tú, como Mika, elegiste quedarte hasta el final y ser parte de este viaje que tantas emociones nos regaló. Te invito a descubrir más historias como esta, llenas de drama, pasión y esperanza. Estoy dejando algunas en las tarjetas del video. Quizá allí encuentres otro relato que te abrace el alma como lo hizo este. Gracias por ser parte de este canal donde el amor, aunque nazca entre la nieve, siempre encuentra la forma de florecer.